a nosotros nos importa cómo nos vemos. Si usamos un outfit que se adapta a nuestra personalidad y que vende esta esencia de quiénes somos o quiénes queremos ser, en algunos casos, creo que nos aporta mucho. Creo que caminamos distinto, creo que hablamos distinto, creo que nos presentamos distinto, presentamos nuestras ideas de forma distinta. El tema del concepto es básico, tanto así como arquitectos somos amantes de la estética, buscamos que sea un proyecto armonioso y visualmente bonito, pero no si no tiene una historia y no si no está bien fundamentado, ¿no? No nada más escogemos las cosas porque se nos antojó. Existe una historia atrás, existe un estudio atrás y eso es lo que enriquece mucho esta parte como de concepto. Salir a la calle y conocer cosas distintas que van a enriquecer tu visión del mundo. Entonces es importante también saber escuchar porque uno no puede ser todólogo. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos del Diseño. Yo soy Diego de León y en este espacio exploramos todo lo relacionado con arquitectura, interiorismo y diseño. En cada sesión nos sumergimos en las tendencias, historias y proyectos que están marcando la pauta en la industria. Si eres un amante del diseño, este es tu lugar para descubrir lo último, aprender de los expertos y encontrar inspiración para tus propios proyectos. No olvides comentar qué fue lo que más te gustó de este episodio y sobre todo no olvides suscribirte para ver lo que viene. Hoy tengo como invitado a Gabriel Askenazi, socio y cofundador de Sulkin Askenazi, un despacho de arquitectura, interiorismo, arte y diseño con una visión que promete elevar la creatividad a su máximo nivel. Con una trayectoria combinada de más de 12 años de experiencia, Gabriel ha participado activamente en proyectos innovadores que integran arte contemporáneo, diseño sostenible y espacios vanguardistas. Además, ha trabajado en una variedad de proyectos de gran escala, desde residenciales de lujo hasta oficinas corporativas y espacios comerciales que buscan trascender en funcionalidad y estética. Ha sido también ponente en conferencias y talleres, y su trabajo ha sido destacado en diversas publicaciones especializadas de arquitectura e interiorismo. Gabriel es arquitecto por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Además, su despacho Sulkin Askenazi ha sido galardonado en varias ocasiones con premios de prestigio como el Worldwide Biennial of Interior Design and Landscape, AC International Architecture Design Award, Premio Interceramic, Premio Prisma, entre muchos otros. Hoy hablé con Gabriel sobre cómo su pasión en fashion design ha impactado su vida y en sus proyectos, cómo crear conceptos de diseño y la disrupción como eje para crear espacios únicos. Gabriel, bienvenidos a Ecos del Diseño y como bien lo dicen ustedes, están haciendo cosas imposibles de ignorar. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por tenerme aquí y por escucharme. Bienvenido. A lo largo de tu carrera has creado una especie de personaje y una de tus más grandes pasiones es el tema de la moda y el fashion design. Entonces quería que nos platicaras un poquito acerca de esa parte tuya. Claro. Bueno, para platicarte un poco de eso, creo que me tengo que ir a explicarte dónde crecí y cómo crecí, ¿no? Yo crecí, Diego, en una familia en donde mi papá se dedicó a la industria de la moda y de la ropa por muchos años. Hoy ya no se dedica a eso, pero se dedicó a eso toda mi infancia. Y yo crecí en una casa en donde era importante cómo te veías, cómo te vestías. Me acuerdo estar de viaje y el tema de ponerte un bonito outfit y salir arreglados a cenar y esa primera como carta de presentación de quién eres, ¿no? Cuando conoces a la gente, era importante. Y bueno, me acuerdo de que mi casa siempre estuvo llena de revistas, los libreros estaban llenas de todas las GQ, de todas las ediciones, de todos los Vogue, y me acuerdo los fines de semana sentarme, un niño de 5 o 6 años, a hojear estas revistas y no leía los artículos, pero me acuerdo de que veía toda esta industria de la moda, cómo se vendía cada una de las marcas. Yo creo que en la arquitectura o en el interiorismo es muy fácil el tema de vender una experiencia, ¿no? Porque a fin de cuentas vendemos espacios que las otras personas habitan. Pero en la industria de la moda, y más en su momento que el video no era un elemento tan recurrente, porque no tenías los celulares, el smartphone en donde estás en redes sociales viendo video tras video, YouTube, etc. El tema de la foto era como un one shot para poder con una fotografía transmitir toda una experiencia de compra, ¿no? Y
y me acuerdo de ver cómo las diferentes marcas se vendían por medio de esta experiencia y me gusta pensar que me enseñó, que toda esa ojeada de revistas los fines de semana me enseñaron a poder vender mis propias ideas hoy en día. Pero bueno, vivía en una casa en donde eso era importante. En su momento, si mi papá quería ciertas prendas de inspiración, el internet no era lo que era hoy, no existía Pinterest. Y me acuerdo que el Pinterest era ir de viaje y comprar prendas, y no para replicarlas, obviamente, pero para regresarlas a México y que sean como la base de inspiración de las nuevas colecciones, ¿no? Tenía su propia marca, en algún momento tenía la representación de marcas internacionales aquí en México, pero bueno, en algún punto tuvo su propia marca o sus propias marcas que vendía en Palacio de Hierro, entre otras tiendas. Y me acuerdo de ir y comprar estas piezas espectaculares y regresarlas a México y que se las llevaban a su oficina, ¿no? O a su fábrica y que nunca regresaban. Y yo de, ¿cuándo va a regresar esa chamarra de cuero espectacular? Que nunca regresaba o regresaba sin una manga, ¿no? Pero me acuerdo que me apasionaba mucho, me encantaba mucho la moda siempre y en alguna ocasión justo platicaba con mi equipo, les conté esta historia hace 2 semanas por primera vez, que en algún momento yo estudié en una escuela americana y hacíamos plays una vez al año, que son shows de algún tema, ¿no? Que nos preparaban todo el año para ese play. Y yo habré tenido, no sé, 6, 7 años y me tocó hacer un play de Winnie Pooh. Y seguramente todos se fueron a comprar su disfraz a la primera tienda de disfraces, ¿no? Sí. Y yo me fui a la fábrica de mi papá, me senté con las costureras y me hice mi disfraz de tigre. Y entonces agarré una tela que era mucho más común en una fábrica de moda. Agarré una tela que era de cebra, blanco con negro, y me acuerdo con un Sharpie color naranja ir pintando toda la parte blanca para que quede como el print de tigre, ¿no? Y me hice seguramente no estuvo tan espectacular, pero me hice mi primera prenda. Y siempre me apasionó la moda. Siempre, para mí, se me hace que cuando nos vestimos bien y cuando verdaderamente creamos nuestro personaje a través de lo que usamos, es nuestra primera carta de presentación con la demás gente, que tienes un one shot como para dar una buena impresión. Y independientemente de lo que opinen las otras personas de cómo nos vemos, ¿no? A nosotros nos importa cómo nos vemos. Si usamos un outfit que se adapta a nuestra personalidad y que vende esta esencia de quiénes somos o quiénes queremos ser, en algunos casos, creo que nos aporta mucho. Creo que caminamos distinto, creo que hablamos distinto, creo que nos presentamos distinto, presentamos nuestras ideas de forma distinta. Y eso me encanta, ¿no? Y admiro mucho a figuras de la industria, no de la moda, de las distintas industrias. Un Steve Jobs, que siempre, si lo googleas, nunca lo vas a ver sin su cuello de tortuga color negro, ¿no? Hizo un personaje a través de lo que usaba. Y si vemos a Karl Lagerfeld, lo identificamos por su cola de caballo, sus lentes de sol y su cuello grandote y su corbata y su outfit blanco con negro, ¿no? Y si te lo dibujo ahorita, sabrías que es él porque creó un personaje a través de lo que usaba y de cómo se veía. Entonces creo que esa parte, como creativos, es importante, y como no creativos también es importante. Y creo que me ha aportado mucho y es muchas veces mi inspiración en muchas de las cosas que hago. Y lo dijiste muy bien. Al final tienes una sola oportunidad para poder reflejar esta percepción, en este caso del rubro de la arquitectura y el interiorismo, de tener una buena primera impresión. Porque al final, como te ven, te tratan. Correcto. Yo creo que eso es correcto. Como te ven, te tratan, y como te ves, te tratas también.
el hecho de tener, como tengas tu casa, pero es un reflejo de quién eres específicamente. Correcto. Entonces, algo que quisiera que me platicaras es cómo surge o de qué manera influye el fashion design con lo que actualmente están haciendo en el despacho. Tengo que platicarte varias ocasiones en donde el fashion design fue una fuente de inspiración o de colaboración con cosas que hemos hecho. Muchas veces cuando escogemos alguna pieza de mobiliario, tenemos por ejemplo un proyecto que es en el Ritz-Carlton aquí en Ciudad de México, que escogimos un sofá muy locochón y que toda la piel es una piel muy charoleada, muy brillante, que no es una piel muy común que escogerías, ¿no? Y está inspirada en una línea de bolsas de mujer que en su momento fue como un boom y que fue como nuestra base de inspiración para seleccionar este tipo de material. Entonces siempre escogemos como los materiales y que van muchas veces ligados con ciertas, puede ser con una película, con moda, con diferentes situaciones. Pero te podría platicar del Design House del año pasado, que ahorita antes de empezar esta plática platicábamos del Design House, de la importancia del Design House en la industria del interiorismo, de la arquitectura y de la creatividad. Pero bueno, en Design House del año pasado nosotros agarramos, nos invitaron y cuando te invitan asistes a una primera junta nocturna en donde los espacios están numerados. Entonces agarramos nosotros el espacio que nadie quería. Siempre agarramos el espacio que nadie quiere. Y agarramos un espacio que era un ático con una altura que casi chocabas estando parado. Y era como que un espacio muy íntimo por la altura que había. Y bueno, diseñamos este espacio alrededor de una diseñadora de moda que a Jack, mi socio, y a mí nos gusta mucho, nos encanta, que se llama Iris Van Herpen, que es una diseñadora que hace sus piezas con diseño paramétrico. Entonces nos inspiramos en ella para poder hacer una oficina de un atelier de moda, ¿no? Y lo padre de este proyecto, el proyecto se llama La Mujer Análoga en el Mundo Digital. Y entonces todo el interiorismo basado en ella habla de esta transición de lo análogo a lo digital, ¿no? Y entonces tenemos estos muros de concreto que se van rompiendo y dejan pasar una luz indirecta que resalta toda la textura de los muros. Tenemos un escritorio con diseño paramétrico. El diseño paramétrico es tecnológico, ¿no? Por eso la transición de lo análogo a lo digital. Y diseñamos este escritorio con diseño paramétrico. Invitamos a colaborar con nosotros a David Troise, que es un artista, y a Nelly Guinand, que es un artista también que hace principalmente vestido, ¿no? Es una diseñadora de moda que en algún momento tuvimos la oportunidad de hacerle su tienda en La Condesa. Y bueno, ellos hicieron con nosotros este vestido hecho de papel arrugado, ¿no? Y era como una de las piezas centrales del proyecto. Colaboramos con Benetti Casa para hacer estas piezas de mobiliario espectaculares con un diseño italiano increíble. Y bueno, fue un momento muy padre en donde pudimos colaborar con otras personas y desarrollar este espacio imaginario diseñado para esta diseñadora, ¿no? Y entonces es una ocasión donde pudimos combinar estas dos pasiones que tenemos o que tengo. Y otra ocasión en donde hicimos un proyecto también cero lucrativo fue un cortometraje que hicimos hace un par de años, que dirigimos y escribimos mi socio Jack y yo,
Y bueno, dentro de uno de nuestros proyectos y trajimos a muchas personas de la industria del cine, de la moda, diseño mexicano, eh, para poder crear este cortometraje y narrar una historia de ciertas situaciones que le van pasando a un personaje dentro de uno de nuestros proyectos. Eso es un video muy locochón, muy padre, que une cine, nos encanta el cine también, moda, arquitectura, interiorismo. Y la verdad es que el resultado me encanta porque fue una oportunidad para nosotros para meternos en otro nicho y poder vender nuestro diseño y nuestras ideas de una forma distinta. Y tuvimos una experiencia surreal. Estuvo el video nominado en varios festivales de cine a nivel internacional. Estuvimos en una alfombra roja en La Joya, en California. Y fue una experiencia que para nosotros fue surreal. Y fue una experiencia muy padre en donde pudimos, justo lo que platicábamos, ¿no? Unir estas dos pasiones que tenemos. No, y al final es fascinante cómo logran mezclar estos mundos que al final son paralelos, pero sí hay un punto de encuentro en la parte creativa y en la parte de arte que tiene mucho por detrás. Y me voy a regresar un poco a algo que me llamó la atención que dijiste, que es a la hora de seleccionar este espacio en Design House. Me dijiste que escogimos el lugar que nadie quería. Y creo, por lo poco que hemos platicado, que es algo que viene innato de ti. Cómo el estar incómodo te ayuda a mejorar lo que quieres hacer. Sí, o sea, yo me acuerdo que justo en este espacio de Design House nada cabía, ninguna pieza de mobiliario de una buena proporción cabía. Tenía columnas en medio, tenía una altura muy baja. Era muy difícil poder crear un bonito concepto dentro de un espacio tan difícil, pero esta como incomodidad se convierte en un reto a la hora de diseñar, y al final el resultado es extraordinario porque pudimos cambiar un poco el mindset en lugar de sentirnos incómodos con lo que teníamos, digo que nosotros lo escogimos, pero con lo que teníamos, transformarlo en un verdadero reto creativo para poder desarrollar algo único con mucha personalidad. Y al final se sentía un espacio muy íntimo, era una cueva. Pudimos hacer con un espejo circular en el plafón como un portal, en donde fue un espacio súper instagramiable para la gente. Y a mí ese rush del Design House y estar todo el tiempo en ese rush incómodo, de tener entregas y justo en Design House tienes que terminar el proyecto en 2 o 3 semanas y tienes que ejecutarlo en 3 semanas también, y es algo como muy rápido, y aparte tienes todos los proyectos activos que igual tienes que sacar adelante del despacho, ¿no? O sea, esto es como que un side. Me encanta, me apasiona y me gusta mucho, ¿no? Tienen diferentes áreas en el despacho: arquitectura, interiorismo, arte, diseño, producción ahora cinematográfica. ¿Cómo logran reflejar o equilibrar todos estos aspectos que tienen en su despacho para asegurar una visión coherente y armoniosa dentro del mundo de la arquitectura? Para nosotros, tener un concepto sólido de diseño es esencial en cualquiera de nuestros proyectos. O sea, para nosotros el tema del concepto es básico, tanto así que tenemos en el despacho una célula de trabajo de conceptualización únicamente, ¿no? O sea, el tema del concepto, el concepto puede ser un tipo de iluminación, una figura geométrica, un tipo de volumetría, puede ser un tipo de mobiliario, puede ser un estilo, una corriente, y también puede ser un poquito más relacionado con alguna otra pasión, como la moda, puede estar relacionado con el cine, con alguna película, como una inspiración en una película, en algún video musical, en alguna canción, tal vez en el ritmo de una canción. Entonces, el proyecto te va a ir narrando estos diferentes tempos en el proyecto, ¿no? Como que el tema del concepto siempre para nosotros ha sido básico. Y bueno, creamos
conceptos muy sólidos de diseño en donde hacemos que todo hable el mismo lenguaje de diseño, ¿no? Todo el proyecto hable el mismo lenguaje. Entonces, nosotros no vemos nuestra profesión, hacemos arquitectura a mayor escala, hacemos interiorismo y dentro de proyectos de interiorismo tenemos residencial, comercial, corporativo, educativo. Cada proyecto es muy distinto, pero creemos que nuestro mayor valor agregado es generar experiencias a través de nuestros espacios. Ese es como el mayor valor agregado que tenemos nosotros como estudio de diseño. Y por eso cada proyecto es distinto completamente. Si ves nuestro portafolio, hay proyectos que vas a amar o vas a odiar, ¿no? Y esa es como un poco la intención. La intención es que no tenemos esa receta de cocina de materiales y tipo de mobiliario que replicamos en cada proyecto, sino cada proyecto se basa en un concepto y eso enriquece mucho todos los proyectos que tenemos y por eso el proyecto completo habla el mismo idioma, habla el mismo lenguaje y todo el mobiliario, las piezas de arte, la arquitectura de interiores, se logra fusionar de una forma muy armoniosa, porque todo sigue el mismo concepto. Y tenemos, por ejemplo, como para darte un ejemplo, un proyecto que se llama Waffle Flat, en donde tenemos muchos patrones en el proyecto. Tenemos una retícula que es como un waffle en el plafón que curvea y se convierte en un librero en la sala y justo todos los volúmenes del proyecto son hechos de mármol, de un mármol blanco. Y como remate visual, cuando abres la puerta, te encuentras con una pieza de arte. Pudimos haber escogido una pieza de arte de cualquier artista que se hubiera visto muy bien, posiblemente hubiera roto con el interiorismo general del departamento. Y decidimos nosotros crear nuestra propia pieza de arte. Y entonces empezamos a diseñar unas curvas de nivel que se van como sumergiendo dentro de la misma volumetría de mármol. Entonces mandamos el mármol a cortar con estos cortes irregulares como si fuera una maqueta topográfica. Y le metimos como cráter interior al volumen de mármol, ¿no? Y entonces logramos que dentro del proyecto hasta las piezas de arte hablen el mismo lenguaje que la arquitectura de interiores y eso fue en su momento una aportación muy valiosa para el proyecto y creo que todo está basado en ese concepto inicial que no rompemos por ningún motivo. Lo vi y me pareció espectacular. Es uno de mis preferidos. Gracias. Y hablando del tema de concepto, para ti, para tu equipo, ¿qué es lo más importante a la hora de crear un concepto? Uno de ellos creo que es el poder entender y escuchar lo que te están dando en estas primeras entrevistas con los clientes. Sí. Pero si tuvieras que definir en ese sentido, ¿qué es lo más importante a la hora de crear un concepto? Yo creo que lo primero es escuchar al cliente. Tenemos siempre nosotros una entrevista inicial y un cuestionario que le hacemos al cliente. Los clientes que llegan con nosotros saben que los vamos a sacar de su zona de confort. O sea, saben que el proyecto que les vamos a proponer seguramente no es exactamente lo que tenían en mente. Pero llegan con nosotros y les hacemos este primer cuestionario para conocerlos o conocer el business plan, ¿no? Muchas veces un proyecto comercial o un proyecto educativo y la idea es conocer a fondo lo que el cliente está buscando. Y entonces hay pues preguntas bastante generales, muy básicas, algunas preguntas muy específicas en cuanto a iluminación, qué tan claro o oscuro es el proyecto, qué tan casual o formal es el proyecto. Y luego hay algunas preguntas también que son algo metafóricas, ¿no? Qué tan... o si el proyecto fuera una figura geométrica, ¿qué figura geométrica sería y por qué? ¿No? Si el proyecto fuera un animal, ¿qué animal sería y por qué? Una canción. Y entonces todo esto nos da carnita para poder conceptualizar el proyecto, ¿no? Con toda la información y este input que nos dieron los clientes. No es lo mismo quien te dice,
mi proyecto es un elefante porque es un espacio que es muy familiar, que representa la familia, la unión, ¿no? A quien nos dice mi proyecto es una pantera porque es elegante y por el porte, ¿no?, que tiene. Entonces nos habla de dos proyectos completamente diferentes. Y ahí es en donde nos dan esta información y el input para poder conceptualizar un proyecto, ¿no? Y entonces, obviamente, pues existe la parte estética, que siempre como arquitectos somos amantes de la estética y pues buscamos que sea un proyecto armonioso y visualmente bonito, pero no si no tiene una historia y no si no está bien fundamentado, ¿no? No nada más escogemos las cosas porque se nos antojó, ¿no? Existe una historia atrás, existe un estudio atrás y eso es lo que enriquece mucho esta parte como concepto. Y en esta sección de entrevistas preliminares con el cliente antes de desarrollar un concepto y distribución del espacio, estoy notando que muchas veces hay que saber qué preguntar. Y mucho de lo que me comentas es identificar qué le mueve y qué le apasiona a esa persona en particular o ese grupo de personas en particular para poderlo terminar de implementar dentro de una propuesta. ¿Qué consejo práctico darías para aquellos arquitectos interioristas que buscan plasmar la pasión de los clientes dentro de su proyecto? Ok, podría decirte que primero que hoy en día no es suficiente con estar en tu celular, en Instagram y en Pinterest buscando inspiración, ¿no? Hoy en día no es suficiente ser bueno en una sola cosa, ¿no? Tener distintas pasiones. O sea, creo que somos afortunados los que tenemos una sola pasión, ¿no? Si tenemos más de una pasión y podemos combinarlas, qué mejor, porque va a enriquecer mucho nuestro proceso de trabajo. Creo que uno de los consejos es salir a la calle y conocer cosas distintas que van a enriquecer tu visión del mundo. Y por ponerte un ejemplo, si estuvieras haciendo un render para un proyecto que hiciste de una casa, ¿no? Y necesitas transmitirle al artista en renderizaje tu visión, lo que quieres que tenga este render, ¿no? Es como tu one shot que le vas a presentar al cliente de cómo va a quedar su proyecto. O lo vas a enamorar o lo va a batear y van a ser sueños muertos, ¿no? Y entonces tienes esta oportunidad, este one shot, para enseñarle al cliente lo que el cliente quiere ver o algo que al cliente le funcione a partir del cuestionario que hiciste, que creo que es muy importante escuchar, ¿no? O sea, escuchar es uno de los consejos principales, saber escuchar, ¿no? Pero muchas veces saber escuchar lo que el cliente no dice también, ¿no? Porque muchas veces el cliente te dirá mucho con base al cuestionario, pero muchas veces el cliente tampoco sabe tanto lo que quiere y hay que encontrarle por otro lado. Entonces también saber escuchar lo que no quiere. Pero cuando hablamos de salir a la calle y de buscar y de enriquecer, si tú le estás, volviendo al ejemplo, si tú le estás pidiendo a un artista en renderizaje que te desarrolle una casa y tú le dices, quiero una casa que en el jardín esté lleno de vegetación, ¿no? Y que en el interior tengas algo de decoración en el librero, que es lo que estás buscando, y en el render del vestidor quiero unas prendas monocromáticas. La verdad es que el renderista pues, va a hacer lo que Dios le dio a entender, ¿no? Pero ¿qué pasa si conoces de vegetación, y conoces de moda, y conoces de arte, y entonces en lugar de decirle quiero una casa con vegetación en el jardín, le dices que quieres unos grandes olivos en la parte de afuera, ¿no? O quieres unas yucas en el acceso, ¿no? Porque sabes de vegetación y que van a enriquecer mucho la visual de cómo se va a sentir y se va a ver el proyecto. ¿Y qué pasa si como remate visual, en lugar de poner un librero con estas piezas decorativas, pones unas piezas de arte de algún artista que te encanta, que viste en alguna galería o en algún museo, ¿no? ¿Y qué pasa si en el vestidor, en lugar de poner ropa monocromática,
le dices que quieres unas prendas como el diseñador Rick Owens, que son estas prendas como con mucho lino, como con una caída muy bonita, que tenga este estilo como medio apocalíptico. Entonces que le va a sumar al proyecto. El resultado va a ser completamente otro, ¿no? Yo creo que hoy en día es importante saber un poquito de todo. No es suficiente con saber de arquitectura, ¿no? O saber de interiorismo. Creo que una de las cualidades más importantes de cualquier arquitecto es despertar esta sensación de inquietud, de siempre estar buscando, de salir siempre de la oficina, de casa, para encontrar estos puntos de inspiración donde al final pueden en algún momento ser utilizados en algún proyecto. Y algo que rescato mucho de lo que acabas de decir es, y fíjate cómo curiosamente lo mencionas, escuchar lo que no se dice. Y la manera de hacerlo considero que es observando. Una ligera reacción, o un gesto o una cara es clave para que a la hora de crear una propuesta y empezar la parte de conceptualización, pues puede ser un factor determinante. Si hay algo que no se cacha en esa sesión inicial, pues puede resultar en un retrabajo en otra sesión que no fue tan productiva porque no cachaste bien la idea. ¿Qué tanto influye el cliente en el proceso creativo dentro de lo que hacen actualmente? Porque como bien lo dijiste, ustedes intentan siempre sacar de la zona de confort a todos sus clientes en todos los proyectos. Entonces, hay muchos tipos de clientes, hay muchos estilos, hay clientes que saben perfectamente lo que quieren, hay perfectamente los que no saben lo los que que quieren, no saben ¿no? lo que quieren. Entonces, actualmente, ¿qué tanto influye el cliente, hablando específicamente del proceso creativo? Bastante en algunos casos. Hay clientes que prefieren no meterse y que te dejan trabajar al 100%, y hay gente que se quiere integrar durante el proceso. Y yo creo que en ambas ocasiones es valioso, pero cuando tienes un buen input del cliente es mucho más valioso y el resultado termina siendo muy rico también, ¿no? Con mucha historia. Y bueno, nosotros justo la semana pasada dimos una conferencia para la UNAM en una escuela que hicimos que se llama NIA School. E la di yo, invité a la dueña y fundadora de la escuela con quien hicimos este proyecto, ¿no? Y la verdad es que la invité porque definitivamente su visión ha enriquecido completamente el resultado final de esa escuela, ¿no? Sin ella el resultado no hubiera sido el mismo. Y eso yo lo aprecio mucho. Creo que en este caso, por ejemplo, ella tuvo mucho que aportarnos a nosotros en cuanto a temas de motricidad, en cuanto a temas educativos que nosotros en su momento no sabíamos. Entonces es importante también saber escuchar, porque uno no puede ser todólogo y hay veces que necesitas tener la oreja bien parada para estar aprendiendo y escuchando a tus clientes, porque tienen mucho que decir y mucho que aportar. Obviamente nuestros clientes saben que la dirección creativa la llevamos nosotros, ¿no? Y confían plenamente en nosotros y en nuestra dirección creativa, ¿no? Por eso están con nosotros, pero claro que influyen la mayoría de los clientes mucho en cómo desarrollamos un proyecto y obviamente de forma directa, ¿no? O sea, en las conversaciones que tenemos durante el proceso, pero también de forma indirecta con este cuestionario inicial que hacemos y el proyecto pues habla mucho de lo que el cliente está buscando, ya sea para él o como un proyecto de negocio. Escuchar este input de forma indirecta nos termina ayudando a desarrollar un concepto clave. Creo que hay momentos para todo, donde en este particular momento tienes que dejar a un lado el ego del arquitecto, que a veces llega a pesar mucho más que realmente cubrir las necesidades específicas de lo que quiere lograr el cliente, lo que quiere sentir cuando entra a su espacio. Correcto. Hace poco tuve como invitado a Yago Cuesta, que le mando un gran saludo, un gran arquitecto, y él decía que una cosa es tu trabajo y otro es el de tu equipo.
quisiera que me contaras cómo logran reflejar esta visión creativa que tienen como socios en Sulkin Askenazi, cómo lo bajan al resto de personas que trabajan con ustedes. Bueno, nosotros tenemos un momento, una vez por semana, los viernes, que le llamamos Teamback. Y bueno, este nombre se lo dio nuestra directora de proyectos, que es como un momento para hacer un Teamback en donde podamos como permear la cultura de diseño entre nosotros. Y entonces, ¿de qué se tratan estas sesiones? Estas sesiones tratan de distintos temas. En algunas ocasiones traemos a un especialista que nos dé una sesión o un curso de inteligencia artificial. En otras traemos a gente a que nos platique distintos temas de mobiliario, de alta costura, de nuevos materiales y tecnologías que existen en el diseño. Pero muchas otras veces nos es una buena oportunidad poder compartir con el equipo y entre nosotros sobre alguna pasión que tengamos de algún tema, el que sea, ¿no? Yo he enseñado sobre fashion design, Jack, mi socio, enseñó o dio una sesión de cómo crear conceptos únicos. Tuvimos una persona que nos enseñó sobre de cine y arquitectura. Y bueno, tenemos distintas... tenemos es una hora a la semana y tenemos a distintas personas que se van anotando y le toca la sesión a una persona. A veces hablamos sobre iluminación, a veces hablamos sobre alguna entrega de un proyecto, ¿no? Como alguna célula de trabajo expone el proyecto que estamos entregando para que todos lo entendamos de una forma pues, mucho más extensa, no solamente ver los renders que subimos a las redes, porque bueno, somos ya varias personas en el despacho y pues estamos divididos en distintas células de trabajo y muchas veces unos con otros no están empapados sobre lo que el otro está haciendo o las otras células de trabajo están haciendo. Entonces es una buena oportunidad para poder permear esa cultura de diseño. Para nosotros el tema de la cultura, de tener una buena sintonía entre nosotros, de estar como alineados, ¿no? Como esa escena de Avatar en donde están todos agarrados de las manos y están como conectados. Entonces están, sus mentes están completamente alineadas, así me lo imagino, ¿no? Así es como el deber ser de cómo estar en sintonía para poder desarrollar proyectos que hablen de nuestra esencia, que hablen de nuestra historia, que hablen de lo que somos nosotros y que obviamente siempre las pasiones del otro nos logran enseñar cosas que no sabíamos, ¿no? Y que van a nutrir seguramente nuestros propios proyectos, ¿no? De nuestra célula de trabajo, o sea, de sus células en trabajo en particular o los proyectos que estén llevando. Entonces, se me hace una oportunidad muy padre esos teambacks para poder estar todos como en la misma sintonía. No solamente se trata de ver el resultado final del proyecto, que llegar a un resultado final pasan bastantes cosas detrás y regresan a evaluar un poco sobre la esencia que vino detrás de esa idea en específico para poder permear de mejor manera la ideología que tienen como compañía. Felicidades por esa dinámica. Gracias. Y en este sentido, en esta dinámica, ¿qué consideras que aportas tú y qué aporta Jack en estas sesiones de Teambacks? ¿Qué aporta Jack y qué aporto yo? La verdad es que hemos aportado los dos un poco de todo con relación a la cultura de diseño. Él ha aportado, como te platicaba, ha aportado el poder crear, el poder enseñarle al equipo a poder crear conceptos increíbles. Nos ha dado algunas sesiones para conocer el trabajo de otros despachos a nivel internacional que nos pueden servir como referencia y como inspiración. Yo les he aportado lo que platicábamos del fashion design. En algún momento también les di una sesión de conceptualización. Creo que ambos hemos aportado mucho, pero en realidad todo el equipo nutre mucho
el team back en general, las sesiones en general, porque nosotros nos convertimos en no los protagonistas de las sesiones, sino muchas veces somos los que escuchamos, ¿no? A nuestro equipo. Y creo que es bastante valor porque dejas relucir y empoderar al resto del equipo a que demuestren un poquito de lo que están hechos y la razón por la que están ahí. Exacto. Y, en tu opinión, ¿qué características tiene un socio ideal? Porque nos van a escuchar muchas personas que están con esa espinita de poder abrir lo suyo o de poder emprender un negocio y pues necesitan de una figura adicional, a veces no, a veces sí, pero en tu opinión, ¿qué características debe tener un socio ideal? Mi sociedad con Jack es una sociedad muy atípica. Quiero mencionar esto porque no es lo común dentro de las sociedades. Generalmente en un despacho creativo existe una figura que se dedica principalmente a la dirección creativa y hay una figura que se dedica principalmente a la parte administrativa, contable, financiera, etc. En este caso, en nuestro caso, no es así, ¿no? Y al principio, como que teníamos ese gusanito de tal vez debe ser por ahí, ¿no? Y a la larga decidimos que no era una buena idea porque los dos sumamos mucho a los proyectos y cuando lo hacemos juntos, no siempre lo hacemos juntos, pero la mayoría de las veces lo intentamos hacer juntos, enriquece mucho nuestros conceptos y enriquece mucho nuestros proyectos. Entonces, ambos estamos integrados en todo. Obviamente es muy importante dividir tareas, si no estamos pisándonos unos a otros, ¿no? Pero es importante dividir tareas. Yo me dedico a ciertas tareas del área administrativa y las otras del área de proyectos. Intentamos estar ambos en la etapa de conceptualización. Esa es como que la parte más importante en donde hacemos primeros bocetos de distribución, concepto general y modelamos el proyecto en tercera dimensión para ir amarrando el concepto dentro del espacio. Esa primera parte intentamos estar los dos y ya después de esa etapa cada uno se queda con cierta cantidad de proyectos y vamos equilibrando, ¿no? Y desarrollamos los proyectos a nivel ejecutivo y a nivel obra, ¿no? Porque construimos nuestros propios proyectos. Los que hacemos en México, los internacionales, solamente supervisamos la obra. Pero es una relación, como digo, de trabajo un poco atípica. ¿Qué cualidades debe de tener? Un socio ideal, pienso que debe de equilibrarte definitivamente. Pienso que, por ejemplo, yo soy fuego y Jack es calma, o así lo veo, ¿no? Y muchas veces necesita fuego para sacar cosas adelante de forma mucho más rápida, con un sentido de urgencia. Con un sentido de urgencia y con ese sentido de urgencia y hay veces que se necesita un ojo mucho más analítico, una calma que permee en el equipo también, ¿no? Entonces, creo que el tema del equilibrio es importante. El tema del respeto mutuo es sumamente importante. Creo que por ahí nosotros nos hemos aprendido a conocer y a respetar. En la mayoría de las ocasiones no opinamos igual. Y sabemos y nos entendemos que es mucho más importante ese respeto y hay veces que tenemos que ceder a estar siempre en la misma sintonía en todas las ocasiones. También podría decir que debe de existir un tema de admiración. Yo por mi lado admiro completamente a Jack, lo admiro como persona, admiro también lo que hemos construido juntos. Estoy completamente seguro que no lo hubiera podido hacer solo, ¿no? O sea, creo que hacemos una mancuerna de trabajo muy padre. Y creo que esos son los elementos básicos que debe de tener un socio ideal, ¿no? Que puedas aprender del otro, que puedas equilibrarte, que puedas tener ese sentido de respeto y de admiración. Y rescato bastante y lo comparto también que solos no llegas tan lejos como con alguien más. Correcto. No solamente en una sociedad, sino con un equipo de trabajo que construya tu visión a corto, mediano y largo plazo. Definitivamente. Y esa es la parte más difícil de tejer, ¿no?
O sea, creo que tener una buena idea, muchos tenemos muy buenas ideas todo el tiempo, pero poderlo llevar a cabo y encontrar el equipo y entrenar al equipo y poder operativamente que poder lograr que resulte es la parte más complicada. O sea, hay veces que tenemos, después de vernos todo el día, nos mandamos notas de voz de 30 minutos. Hemos tenido notas de voz de 30, 40 minutos de ideas y de cosas y de críticas constructivas entre nosotros, ¿no? Sin ofendernos. Esa parte es súper importante. O sea, creo que todos tenemos un campo de oportunidad para mejorar y esa parte de no ofendernos por alguna crítica constructiva es importante. Y tenemos de esas muchísimas, ¿no? Tenemos sesiones por nota de voz. Claro. Yo soy señor nota de voz. Mando conceptos completos en una nota de voz. Y bueno, es la parte nuevamente más difícil como de tejer la parte de la operación. Y hay algo que te quiero reconocer porque es algo que se nota de lejos, que es esta capacidad de disrupción, que si analizamos la palabra, viene de romper con lo tradicional. ¿Hay algún proyecto que se te venga a la mente donde haya sido o haya marcado una disrupción en la forma en la que están planteando las cosas? Sí, tenemos casi todos. Casi todos los proyectos tienen algo. No el proyecto completo, no el concepto completo, pero algo. Tenemos en un proyecto, tenemos una sala elevada y el comedor está a nivel 0 y la mesa se interconecta con la sala elevada y entonces se vuelve la esquina de la mesa un asiento para poderte sentar en la mesa del comedor y convivir con el resto de la sala. Por ponerte un ejemplo, tenemos en otro proyecto una cama de 4 metros de ancho en lugar de una cama tradicional de 2 metros, en donde toda la parte de la esquina, que son otros 2 metros, sirven para descansar, para ver una película para los clientes, para dormir a sus hijos, a todos en hilerita un fin de semana. ¿No? Es un poco entender cómo opera algo, alguna situación, algún elemento, una mesa de comedor, una banca, una silla, y poder como que desmenuzarla y crear un lenguaje distinto, ¿no? Tenemos en otro proyecto, que me encanta, una mesa de comedor que también se extiende y se convierte en uno de los escalones de la escalera de la casa, ¿no? Y entonces empiezas a subir la escalera y en algún punto te tienes que parar en la mesa para seguir subiendo la escalera, ¿no? Entonces es una mesa que no tiene doble cabecera y que se conecta con esta parte, y aparte tenemos en la doble altura un trueno. Es una pieza de arte luminosa que es como un rayo, como un trueno, sí, que atraviesa, que rompe y atraviesa con esta mesa en la zona del vestíbulo. O sea, es una mesa de muchos metros de largo. Tenemos diferentes proyectos. Un proyecto que te podría mencionar completo, que está muy locochón, muy disruptivo, que tiene como que una onda muy diferente. Puede ser un departamento que acabamos de concluir, que se llama Volcán. Y este proyecto tiene un piso de vidrio en toda la zona semipública del departamento. Tiene un piso de vidrio y como 1 metro abajo tienes una cama de roca volcánica con iluminación en la parte de abajo. Entonces cuando sales del elevador y vas a dar un paso, hasta como que te da como que miedito porque no estás entendiendo la proporción. Sientes que estás flotando mientras caminas en toda la sala, comedor, acceso, con un piso completamente de vidrio. Tienes una sala hundida, aprovechando la profundidad. Entonces tienes que bajar 2 escalones para sentarte a nivel piso adentro de la sala hundida. Entonces es como que una forma muy distinta de navegar por un proyecto, ¿no? No es una forma tradicional. Y el resultado es increíble. A mí me encanta y obviamente tienes un tema de iluminación que juega como un papel
espectacular en el proyecto porque tiene esta roca volcánica con mucha textura que está iluminada abajo de tus pies, y entonces si la prendes de noche y solo prendes eso, estás cenando con una iluminación que viene desde el piso sin necesidad de prender otras lámparas, y te da un feeling muy cozy, muy padre, muy rico en la noche, y en el día toda la iluminación, la luz del sol, la luz natural, cuando cae en esta roca volcánica, es también muy espectacular, ¿no? Y nunca la tocas, está 1 metro abajo de tus pies, pero te da un look muy padre, ¿no? Y todos los muros perimetrales se entierran hasta 1 metro abajo de la losa con el fin de que te sientas como flotando en el espacio. El comedor se entierra también. Los volúmenes, o sea, la pata del comedor, la volumetría se entierra también 1 metro abajo. Entonces, obviamente no es un proyecto para todos, ¿no? No es como, se me antojó hacer un piso de vidrio y se lo propuse al primer cliente, ¿no? Hay una intención de diseño, hay un diálogo, hay un lenguaje dentro del proyecto que se adaptaba a lo que en su momento estábamos buscando y que hacía sentido. Y en todos estos proyectos sí noto que mencionas diferentes elementos. Yo es algo que siempre le repito a mi equipo, a nuestros clientes, que hacer tu casa no significa llenarla de muebles. Existen otros elementos como el que mencionas, el tema de la iluminación, los acabados, los accesorios, el cómo se ve un espacio completo, porque al final creo que el rubro del interiorismo y de la arquitectura se está enfocando, o se debería de enfocar más, al tema sensorial, donde no solamente aplica lo visual, sino también el olfato del lugar. Eso puede llegar a cambiar la percepción y cambiar hasta el estado de ánimo de una persona que entra a habitar el espacio. ¿Cómo logran presentar estas ideas disruptivas cuando se encuentran con los clientes que saben perfectamente bien lo que quieren? ¿Cómo es esta relación y cómo se quedan con su idea sin perder la confianza de los clientes? Sí. Primero, nunca imponemos. O sea, eso es muy importante. No imponemos ideas. No hacemos lo que nosotros queremos. Y nunca friccionamos por ningún motivo una relación con un cliente. Siempre advertimos que los vamos a sacar de su zona de confort y ya llegan esperando a que algo lo van a tener que regresar a digerir a su casa y volver con nosotros con una respuesta. Y muchas veces desde el primer momento nos dicen, me encanta, ¿no? Pero también muchas otras veces también se convierten en sueños muertos que hay veces que podemos rescatar. Tal vez existe un rescate de ese sueño muerto en algún otro proyecto, o tal vez nunca se vuelve a presentar la oportunidad, porque tampoco todo aplica en todos los proyectos. Entonces, cuando dialogamos con el cliente y cuando lo recibimos, después de haber metido en un embudo todo ese cuestionario y todas esas conversaciones, y extraemos esta materia fina que es el concepto, y con ello empezamos a conceptualizar el proyecto. Cuando llega un cliente con nosotros, existe una historia atrás del proyecto. Existe, y la historia la narramos esta historia para lograr, así como narramos estos conceptos cuando el concepto viene de mí o cuando el concepto viene de Jack, también existe esta narrativa para poder enamorar al otro o enamorar al equipo con relación a un proyecto. Cuando viene de alguien de nuestro equipo, lo mismo. Hay que no nada más enseñar una foto de esto es lo que queremos hacer, o esta serie de imágenes narran juntas lo que queremos hacer, sino tiene que haber como un diálogo, un porqué, una razón para que se vuelva enriquecedor, para que se vuelva valioso. Y en ese sentido, creo que cuando llega un cliente, hacemos una presentación muy completa en donde podemos narrar toda la historia y el porqué del resultado final. Y cuando está bien fundamentado, termina pegando. Cuando no está bien fundamentado, generalmente no pega, ¿no? Y eso pues, es una parte muy importante, ¿no? El tema de la roca volcánica, del piso, por ponerte un ejemplo, estuvimos aprovechando el desnivel que había
1,5 metros abajo del nivel de piso terminado que tenía ese residencial, ¿no? Y que generalmente los vecinos de los diferentes propietarios del edificio lo llenaron de concreto, o sea, fue un gasto de llenarlo para nivelar con concreto ese desnivel, y nosotros lo vimos como una oportunidad para poder hacer una sala hundida en donde tu experiencia de salas sea como distinta, tenga un lenguaje y se sienta distinto. Cuando estás enterradito en el piso y estás teniendo un convivio, echando una copa de vino con música ambiental adentro de este piso iluminado, se convierte en una situación completamente distinta y una experiencia completamente distinta a si estuvieras en una sala tradicional a nivel de piso, ¿no? Que ni una de las dos está mal, es simplemente qué es lo que quieres hacer y cuál es la historia atrás de eso, ¿no? No, y al final me parece espectacular lo que han logrado al momento. Te digo, algo que les admiro mucho es esta disrupción que se ve a lo lejos. Y hablando de marca, lo tradicional y como a todos nos enseñaron en la escuela es que tienes que tener una visión y una visión muy clara de tu empresa para poder permear con el resto de colaboradores, pero el mundo definitivamente está cambiando y recientemente las marcas optan por hacer un manifiesto. En tu opinión, ¿por qué un manifiesto es mucho más poderoso que una visión y misión tradicional que es algo que te muestran en la escuela durante mucho tiempo? Un manifiesto para nosotros es nuestro libro de religión, ¿no? Es nuestra Biblia con la que vamos a operar nuestros proyectos y vamos a operar unos con otros. Y es una parte, yo creo que si ves las misiones y las visiones de un despacho de arquitectura o de una tienda de ropa o de alguna empresa de cualquier cosa, creo que todas van a tener muchas similitudes, ¿no? Un manifiesto es mucho más enriquecedor. Habla de tu visión con relación a lo que estás haciendo, habla de los unos a los otros, habla de qué quieres representar con cada uno de los proyectos que haces, ¿no? Y para nosotros, el tema del manifiesto, dentro de nuestro manifiesto hay una parte que dice que somos imposibles de ignorar. Y no hablamos desde el ego, ¿no? No somos presumidos, no somos egocéntricos, pero habla de que creemos en poder generar espacios multisensoriales que no puedas ignorar, ¿no? Espacios que no pasen desapercibidos, espacios que unan, como platicabas, la parte multisensorial, a qué huele el espacio, cómo la textura, cómo es la temperatura, cómo es tu experiencia cuando entras y sales, ya sea un espacio público, un espacio comercial o un espacio privado, ¿no? Creo que esa parte de generar experiencias es una parte que para nosotros es parte esencial dentro de nuestro manifiesto. Y una visión habla sobre hacia dónde vas. Una misión habla sobre lo que haces. Pero, como bien mencionas, un manifiesto desmenuza el por qué lo estás haciendo. Y hay un libro excelente que me parece brutal, que recomiendo mucho, que se llama Start With Why, de este autor Simon Sinek, que les recomiendo a todos que lo puedan investigar, que habla ser justo de eso, de entender por qué está haciendo uno las cosas y por qué trabaja uno en lo que sea que haga, es mucho más poderoso a lo largo del tiempo. Y en este sentido, quisiera que me platicaras, porque entiendo que también han llevado a cabo proyectos en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre llevar proyectos en Estados Unidos y llevar proyectos en México? ¿Qué es lo que cambia? Todo. Hacemos no nada más proyectos en Estados Unidos, hacemos proyectos en todas partes del mundo.
no hemos hecho en todas partes del mundo, pero estamos abiertos a hacer en todas partes del mundo. Hemos hecho escuelas en República Dominicana, en Punta Cana. Hemos hecho hoteles un hotel en Costa Rica. Hemos hecho casas y restaurantes en Estados Unidos o bares. Y cambia completamente todo. Hay que meterse a entender y a estudiar culturalmente qué es lo que se está buscando, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo. Sencillísimo, ¿no? Un restaurante en Estados Unidos, a los americanos les encantan los booths para sentarse. Aquí en México no es una práctica común poner booths, sino son como mesas más tradicionales. En los proyectos residenciales, culturalmente, las cosas son un poco distintas. Las tareas o las actividades de los clientes son distintos, los horarios son distintos, la forma en la que conviven en familia es en otros horarios. Entonces es importante conocer primero el público, conocer qué es lo que quieren, por dónde va, cómo viven o cómo quieren vivir. Esa parte de investigación es importante. Y luego existe pues todas las otras diferencias. Pues a nivel internacional se vuelve más complicado siempre hacer un proyecto, principalmente porque nosotros estamos acostumbrados aquí a desarrollar nuestras propias obras. Y cuando desarrollas tu propia obra hay cosas que en plano no puedes representar o no puedes expresar. Y cuando hacemos nuestros propios proyectos, las obras o las construcciones de los proyectos que hacemos, hay una curaduría con cada veta de mármol, cada selección de la veta de la madera, los barnices con los que tratamos las maderas, la curaduría en el tema de la selección de la tapicería o de la cortina o la persiana o el método constructivo. Y bueno, cuando hacemos un proyecto allá nos adaptamos obviamente a lo que hay, ¿no?, en el mercado de allá, y cuando no lo desarrollamos nosotros es un reto la supervisión para poder llegar a un resultado como el que estaríamos haciendo aquí, pero sin nuestra constante dirección creativa durante el proceso de construcción. Entonces eso es un pequeño reto, pero lo hemos podido sacar adelante y esa es como la mayor diferencia que yo encuentro. Esta enorme diferencia de tener el control aquí en México de la parte creativa con la parte ejecutiva, y trabajando en nuestros países la clave sería tener esta gestión del proyecto a la distancia cuando se puede para que puedas aterrizar en un proyecto que guste. Si tuvieras oportunidad de diseñar cualquier espacio en el mundo, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Y qué concepto le darías? Siempre he querido diseñar un museo, siempre he querido diseñar algún edificio de una buena altura en la ciudad. Y me viene a la mente que justo ahorita que estoy muy metido en la inteligencia artificial, me costó mucho trabajo, pero al final lo logré, poder generar una imagen de algo que se me ocurría y que se me ocurrió y que me encantó el resultado final, y me gustaría llevar eso a la vida real, pero consiste en un rascacielos, bueno, una serie de rascacielos de oficinas en la ciudad, que unos están de un lado de la calle y otros están del otro lado de la calle, y existe una telaraña que los une a los distintos edificios, como si fuera una telaraña, pero es una serie de puentes para intercomunicar por arriba de la calle estos edificios, ¿no? Y al final, esta imagen que ahí tengo en mi cuenta personal de Instagram, que lo subí, la llamé Si Spider-Man hubiera estudiado arquitectura. Sí. Y entonces es esta telaraña que empieza como que a unir estos edificios a diferentes alturas, y entonces se vuelven estos puentes de comunicación para poder
trasladarte por arriba del nivel de piso de la calle. Y me encantaría llevar eso a un proyecto ejecutivo algún día en mi vida. Suena espectacular. Gracias. Suena espectacular. Gabriel, cuéntanos en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Nos pueden encontrar la empresa Sulkin Askenazi, el despacho, @SulkinAskenazi en Instagram o en Facebook igual, o en sulkinaskenazi.com. A mí como Gabriel Askenazi en Instagram. Y ahí básicamente. Excelente, pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir con nosotros y al contrario, gracias bienvenido Diego, siempre por tenerme aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Venga.